profe. Sí, profe. Bien chicos, listo. Entonces vamos a ver la clase de semana 3 que corresponde a diagramas de fase, ¿ya? Ojo con esta clase porque es un poquito, podría decirse, difícil de entender si no prestas atención, ¿ya? Porque esta parte es lo que vamos a ver como introducción a lo que vamos a ver en cuarta y quinta semana, ¿ya? Entonces es la introducción de diagramas de fase. Vamos a explicar qué es un diagrama de fase y cómo se comportan los materiales cuando solidifican, de manera ya más puntual, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos temas. Básicamente es ver el concepto de solidificación, que ya lo explicamos en un momento. Explicamos cómo se solidificaba un material de líquido a sólido, eh, pasaba por un proceso termodinámico y luego ya pasa a formarse material sólido completamente enfriado, ¿no? También hablamos de que hay dos etapas de solidificación. Uno es la nucleación y otro es el crecimiento. Recuerdan que había un crecimiento de unos conceptos llamados dendritas, los cuales crecían hasta chocar con otras dendritas y formaban los límites o bordes de la fase, esto llamado los bordes de grano, ¿no? Entonces vamos hoy día a recorrer un poco eso para entrar después a diagramas de fase. Vamos a también ver diagramas de fase, tanto de un sistema de un elemento puro y también de una aleación. Entiéndase a partir de acá que cuando hablamos de diagramas de fase, ya estamos entrando al tema de aleación. ¿Ok? Entonces, este concepto explica mucho cómo se comportan las aleaciones de todos los materiales, de todos los materiales. En la siguiente clase vamos a ver diagramas de fase de acero o de fierro, ¿no? Y la siguiente, la quinta, vamos a ver, o la sexta, vamos a ver el tema de diagramas de fase de aluminio. Vamos a entender cómo el aluminio se comporta mecánicamente y cómo tiene propiedades mecánicas a partir de diagrama de fase. Entonces, cómo entender cómo la reacción del aluminio en 2024, por ejemplo, tiene propiedades particulares y propiedades de alta resistencia y alta ductilidad a la vez. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de explicar qué son los diagramas de fase y cuál es su relación con la microestructura. Palabra clave acá. Ok chicos, palabra clave, microestructura. Cuando hablemos de microestructura, básicamente nos vamos a referir a los granos. ¿Ok? ¿Recuerdan la pelota de fútbol que dibujamos? ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de microestructura, debe venir a la cabeza este diagrama, en el cual me representa los granos de una fase ya en forma de sólido. ¿Ok? Y tiene referencia pues con las propiedades mecánicas, ¿no? Eso está claro ya. Los granos, el grano fino, grano grueso, me va a dar propiedades mecánicas definidas, o más resistencia o más ductilidad en el material. De ahí decimos que los granos finos son los que tienen mayores propiedades mecánicas, mayor resistencia a tracción, mayor dureza, mayor resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Porque tienen, o es más difícil la dislocación de sus capas atómicas. ¿Okay? Entonces vamos a ver el día de hoy, incluyendo diagramas de fase, que es la parte importante, entender cómo se lee el diagrama de fase. ¿Ya? Si pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Acá también palabras claves dentro de lo que vamos a ver va a ser la curva líquido, la curva sólido y la curva sólido.
importante esta curva, ¿ya? Esta curva justamente me va a definir algunas características importantes de los materiales a nivel atómico, ¿ya? Muy importante. La Solbus justamente me explica, por ejemplo, cómo se comporta un 2024, cómo se comporta un acero de alto carbono, ¿ya? Entonces, clave esta curva. Entiéndalo hoy día porque lo que vamos a ver después, básicamente va a ser ya de frente aplicaciones del sistema aleación 2024, de aluminio, de acero, de magnesio, de titanio, ¿ya? Vamos también a ver una aleación muy especial, llamada aleación eutéctica, ¿ok? Ojo con eso, chicos, tomen nota, aleación eutéctica, también importante, vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces empezamos con esta parte de la presentación en un sistema de aleaciones, ya hablamos de aleaciones, eh, el cual corresponde a decir que es una composición de dos o más átomos para formar una estructura con propiedades diferentes a los elementos base. Eso queda claro, ¿no? Eh, Aquí se le llama sistema de aleaciones principalmente a toda la familia de un sistema. Por ejemplo, la familia de ejemplos en el caso de aluminio, ¿no? En el caso de aluminio. Entonces tenemos el sistema de aluminio con el código 2000, ¿no? Aquí dentro está pues el 2024, ¿ok? Pero también puede estar el 2014, el 20001 y muchos más dentro de distribución y uso de la industria, ¿ok? Entonces toda esta familia se le llama sistema de aleación, ¿ok? Sistema de aleación. Está incluido el 2024, el 2014, todos los materiales dentro de la familia 2XXX, o sea, toda la familia. Este se llama sistema de aleación. ¿Y en qué se diferencia? Básicamente en el porcentaje del elemento o los elementos aliantes. Por ejemplo, si yo añado más carbono, más cobre o más magnesio, voy modificando el sistema específico. Puede pasar de un 2024, pasa a un 2014 y así sucesivamente. Voy cambiando de acuerdo al porcentaje del elemento aliante. ¿Sí? Pero todos corresponden al aluminio más cobre, ¿no? ¿Okay? Y más otros elementos aliados, ¿no? En diferentes porcentajes de proporción. ¿Okay? Muy bien, vamos a hablar ahorita de un tema importante, la solidificación. Nosotros dijimos al comienzo de que la solidificación es una transformación, ¿okay? Es una transformación termodinámica de una fase a otra fase. El ejemplo clásico y básico es, por ejemplo, el agua. Cómo pasa de un estado líquido a un estado sólido, de un sólido a un estado gaseoso, o de líquido a un estado gaseoso. El agua es el ejemplo clásico de todo estudio de cambio de fase. ¿Okay? Pero desde el punto de vista de elementos de ingeniería, como los metales, por ejemplo metálicas, ya entramos a estudiar otro tipo de conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a recordar que la selección tenía dos etapas, ¿recuerdan? Tenía uno que se llamaba nucleación, ¿okay? Nucleación, y otro que era crecimiento. ¿Ok? Entonces, dos etapas. Recuerden que esto pasaba desde líquido a sólido. Yo para tener un material, una estructura metálica, previamente ha tenido que estar en estado líquido y luego pasar a la solidificación. ¿Ok? Entonces acá hay un cambio de fase. Esta es la fase líquida y esta es la fase sólida. ¿Ok? Ambas son fases, pero de manera distinta por su composición o su estructura. Entonces, la selección
se incluyen estas dos etapas, que es la creación de núcleos y luego el crecimiento de los núcleos. Recuerden que si nosotros teníamos acá todo en estado líquido, los átomos están muy dispersos, ¿no? Están muy dispersos por todos lados. Las fuerzas de Van der Waals son muy débiles, no hay acá fuerzas de cohesión, ¿ok? Cuando pasan ya a estado sólido, empiezan a formarse los primeros cristales, ¿no? ¿Ok? Primeros previos cúbicos. Una por acá, una por acá, una por acá, ¿ok? Fase 1, fase 1 que era nucleación. Por todos lados empieza a formarse los primeros cristales, los núcleos. Y luego empiezan a crecer en forma dendrítica. Eso se le llama dendrita, ¿no? Ya lo vimos, estamos recordando previamente. ¿Okay? Y al chocar entre ellas formaban bordes o fronteras llamados bordes de grano. ¿Ok? ¿Está bien? También dijimos que la velocidad de enfriamiento me va a definir el tamaño de los granos. ¿Okay? Un enfriamiento muy rápido, muy violento, me puede generar granos muy finos. ¿Okay? Muy finos. Entonces podemos decir que este de acá, el de la izquierda, es una estructura de grano fino y la derecha es una estructura de grano grueso. ¿Okay? En inglés, coarse and fine. ¿Okay? Entonces, ambos son granos, pero enfriados de manera diferente. También dijimos, estamos repasando, de que un material de grano fino tiene mejores propiedades mecánicas. ¿Ya? Entonces estamos repasando esa parte para entenderlo. ¿Ya? Hay nucleación, primeros cristales, hay crecimiento de forma dendrítica, crecen las dendritas en forma ramificada, ¿no? En todos los ejes del espacio crecen las dendritas, crecen las ramas, ¿no? Hasta chocar entre ellas, formando los granos, bordes de grano, y terminando la solidificación. A cada uno de estos granos, ¿okay? Se le puede llamar en un momento fases también. Vamos a verlo después, ¿ya? Pero yo cuando hablo de una fase, estoy hablando de manera específica de una estructura homogénea y separada de otra fase o de otro grano, por ejemplo, ¿ya? Porque podríamos tener, por ejemplo, cuando veamos aceros más adelante, o también aluminios, podemos tener que esta fase de aquí sea una fase A, y esta fase de acá sea una fase B, y esta sea una fase C, totalmente diferente. Pues, ojo con esto porque ya aquí empezamos más adelante a hablar solamente de fases y tenemos que relacionarlo con el borde de grano o los granos de un material. Un grano podría ser diferente a otro grano en su fase, ¿ya? Por ejemplo, aquí podría haber, aparte de la dendrita, también podría haber acá un compuesto químico. ¿Ok? Aquí también podría haber un compuesto químico totalmente diferente de este elemento que aquí solamente es elemento puro. Entonces va a diferenciarse, conforme se enfríe el material, va a diferenciarse, va a formarse granos a veces distintos. Entonces cada grano va a ser una fase microscópicamente distinta. ¿Ya? A nivel macro, fase líquida, sólida, ¿no? A nivel de la microestructura,
un grano puede tener una fase diferente a otro grano. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Qué más podemos ver acá? Bien, seguimos acá todavía. Acá todavía que ver un poquito más de otras cosas, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver acá una transformación este, particular. Chicos, ¿tienen preguntas? Háganlas para no avanzar y que todos les quede claro. ¿Ok? Y es que a todos les quede claro. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, miren, hay otra parte de explicarles. Por ejemplo, cuando hay la solidificación, por ejemplo, de un elemento puro, vamos a tener una curva llamada curva de enfriamiento. ¿Ok? Pero la curva de enfriamiento es la que me define a mí cómo se comporta un material cuando está ya en estado sólido. ¿Ok? Entonces, miren, aquí hablamos ya de algo más específico, las curvas de enfriamiento. ¿Ok? Estas curvas de enfriamiento, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque son las que me van a definir el diagrama de fase. Y aquí nacen los diagramas de fase. Entonces van a entender estas curvas para poder saber cómo se forma el diagrama de fase final de una aleación. ¿Ok? Entonces, todo parte de la- de un elemento puro, básico. El elemento puro no tiene elementos aliantes, es un elemento básico, por ejemplo, aluminio puro, cobre puro, hierro puro, y vamos a ver cómo se solidifica un elemento puro y luego cómo se solidifica una aleación. ¿Ok? Entonces, vamos por acá tenemos el elemento A. Vamos a enfriarlo a través de temperatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí está la temperatura de fusión. La fusión es justamente el límite entre sólido y líquido. Yo cuando llego a fusión, yo lo estoy llevando a estado líquido. ¿Ok? Entonces, entendamos de que aquí está el límite de ambas fases. Por acá es líquido y por acá es sólido. ¿Ok? Estamos viendo el elemento A, un elemento puro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo empieza la solidificación en este elemento puro? De esta manera, miren. Supongamos que lo tenemos elevado a temperatura 1, ¿ok? En este punto, y vamos a empezar a enfriarlo hasta solidificarlo. Entonces, el elemento puro se comporta de esta manera. Se va enfriando, se va enfriando, llega a punto de fusión, que sigue enfriando, temperatura constante, concluye el crecimiento de las dendritas y se enfría de manera estable por debajo de la temperatura de fusión. Pues miren, acá ocurren varias cosas. Quiero analizarlo con ustedes. Este punto es el punto inicial de la solidificación. ¿Ok? Pues en este punto empieza la nucleación. Los primeros núcleos se forman aquí.
Si vemos por acá están los primeros redes cúbicas. ¿Ok? Pues arriba empiezan los primeros núcleos. Se forman las primeras redes cristalinas y comienzan a crecer en forma dendrítica. El punto 1, primeros núcleos, nucleación. El punto 2 podemos decir que el crecimiento de las dendritas. ¿Okay? El punto 3 podemos decir que ya termina de solidificar y se forman los granos. ¿Ok? Se forman los granos hasta enfriarse de manera estable, ¿ok? Por debajo de fusión. Esto ocurre en la solidificación de un elemento puro, sea aluminio puro, fierro puro, cobre puro. Ahora bien, una aleación sabemos que es la composición de dos elementos como mínimo, dos elementos o dos átomos como mínimo. Supongamos que tenemos ahora un elemento B, ¿ya? Un elemento B, el cual su temperatura de fusión es mayor que la de A. La temperatura de B es mayor que la temperatura de fusión de A. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer su curva de enfriamiento del átomo B, ¿no? Del átomo B, y vamos a ver cómo se enfría. También es elemento puro, B también es un elemento puro, ¿ya? Pero la temperatura de fusión es mayor que la de A, está más arriba, ¿ok? Ahí lo podemos ver. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de enfriamiento. Tenemos el elemento que se va enfriando, desde la fase líquida, ¿ok? Empieza la nucleación, hay crecimiento de las dendritas, finaliza el crecimiento, se forman los granos y luego se enfría de manera estable. ¿Ok? Acá la única diferencia entre A y B es temperatura de fusión, pero realmente ocurre lo mismo. El punto 1, nucleación; el punto 2, crecimiento dendrítico; y punto 3, formación de granos. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros combinamos dos elementos y hacemos una aleación? Pasa que la curva de enfriamiento va a cambiar, va a variar sus temperaturas. ¿Ok? Van a variar. Entonces, por ejemplo, si nosotros unimos estas dos curvas de A y B, podemos obtener otras curvas similares. Miren, vamos a unirlas, ¿ok? Punto 1 con punto 1 y punto 3 con punto 3. ¿Ya? Y 3 con 3. ¿Ok? Miren. Hemos obtenido un diagrama de fase de una aleación de dos elementos, A y B. Repito, hemos obtenido un diagrama de fase de dos elementos, A y B.
y una aleación A y B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a dibujar la curva de enfriamiento de A y B. Supongamos que hacemos 50-50, 50 de A, 50 de B, o sea, mitad-mitad. Una mezcla homogénea de porcentajes similares. 50% de A, 50% de B. Entonces, más o menos asumamos de que está en el centro la curva, ¿no? Por el porcentaje. Entonces, miren, empezamos en la fase líquida, ¿ok? Se va a ir enfriando, va a tomar contacto con la curva que hemos dibujado del punto 1 al punto 1, de A y B, y de ahí empieza a solidificar, pero no de manera constante, sino con cierta inclinación, hasta terminar en el punto de la curva inferior y luego sigue enfriándose de manera estable, termodinámicamente. Entonces miren, este punto 1 de la mezcla A más B, y este punto 2 en la curva inferior. ¿Ok? Aquí ocurre lo mismo. El punto 1 corresponde a nucleación de la mezcla A más B, y el punto 2 corresponde al término de la solidificación de la mezcla A más B, o sea, la reacción A más B. En el centro, entiéndase que igual hay un crecimiento dendrítico, pero de la mezcla A más B. Chicos, les quiero preguntar, ¿se entendió esta parte? Antes de continuar con la siguiente parte. Profesor, Sí, dime, Pato. profe, hay dos curvas. ¿Y por qué la B dijo que era mayor? Porque tenía más que dijo. Ok, la curva de enfriamiento del elemento B, hemos asumido que tiene temperatura de fusión mayor que el elemento A. Fusión, temperatura de fusión. Ya, profe. ¿Ok? Por eso que aparece más arriba que la fusión de A. ¿Ya? O sea, la de A aparece por debajo. Profe, Sí, dime. una consulta. Y cuando dice del punto 1 y del punto 2 en la curva del centro, o sea, cuando ya se juntan ambos elementos, no hay punto 3, o sea, en el cual Ok, se empieza a formar los granos. qué buen dato. Vamos a corregir acá. Entonces, acá sería el punto 2 y abajo sería el punto 3. ¿Ok? Ah, ya. Mejor, para que se entienda que son similares, Sí. etapas similares, pero la del Ajá, centro es una mezcla de A más B, es una aleación ya. de ambas. Ya. Ya, profe, gracias. Recuerden, los elementos puros, como A y Profe, ¿me B, escucha? sí, te escucho, Profe, dime. quisiera saber cómo se llaman esas curvas que usted dice. ¿Qué curvas son? ¿Cuál es su nombre? Las curvas de los puntos. Muy bien, ahorita les explico, muy bien, buena pregunta. Pero antes de contestar la pregunta, ¿tu apellido era? ¿Tu apellido? Zavala. Zavala, estás comiendo creo recién. Buena pregunta, Zavala, buena pregunta. Zavala. Sí, buena pregunta. Miren, antes de responderle a Zavala, que quede claro que la curva de la izquierda y la curva de la derecha se llaman curvas de enfriamiento. ¿Ok? La del centro igual, también se llama curva de enfriamiento, pero de la mezcla A más B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las curvas que hemos dibujado desde el punto 1
de A hasta el punto 1 de B y del punto 3 de A hasta el punto 3 de B tienen su nombre. ¿Ok? Ahorita la vamos a poner acá. La curva superior se llama curva líquido. Líquido. ¿Por qué? Porque es la curva que separa la fase líquida de la fase que comienza a crecer los núcleos y las dendritas. La curva inferior se llama curva solidus. Entonces tenemos la curva liquidus por arriba y la curva solidus por la parte inferior. ¿Quedó claro esa gráfica, mis estimados? Es clave, ¿eh? Necesito que entiendan esa gráfica y cómo se hizo esas curvas, ¿eh? Recuerden que se obtienen de las curvas de enfriamiento de los elementos, primero puros, y luego ya se comienza a hacer las mezclas, o sea, las aleaciones, y se obtienen datos que varían, pues, ¿no? Con los iniciales, ¿no? Intermedios. ¿Quedó claro, chicos? Hola. Sí, profe, quedó claro. Profe, o sea, de esta figura salen dos curvas, la curva líquidos y la curva sólidos. Correcto. Dos curvas nada más. Y... ya. Dos curvas nada más. La curva solvus la vamos a ver después, ¿ya? En otra gráfica, ¿ya? Ya, Por ahora dos profe. curvas. Gracias. Pero recuerden, la curva líquidus me separa la fase líquida de la fase que empieza a transformarse, a solidificarse. Y la curva solidus me separa la fase de transformación, de solidificación, del sólido puro, ya de la mezcla, ¿no? Del elemento, del material, ¿ya? Pregunta del millón, ¿cómo nacen? Esto que hemos visto acá ya es un diagrama de fase terminado. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se originan los diagramas de fase? ¿De dónde nacen? Nacen de las curvas de enfriamiento. Esa es la respuesta. Creo que es pregunta del test, creo, o pregunta de examen, creo, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? Sencillito, acá les estoy despacito para que ustedes puedan entender cómo se obtienen las curvas o los diagramas de fase, ¿ya? Profe, ¿puede repetir, por favor? No se entendió muy bien. Les decía, que quede claro, una pregunta clásica es cómo nacen los diagramas de fase. Esto que vemos en la pantalla ya es un diagrama de fase terminado, o sea, un diagrama que tenga curvas líquidos y curvas solvus y curvas sólidos ya es un diagrama de fase. En este caso hemos hecho el diagrama de fase del elemento A y el elemento B. ¿Okay? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo nacen los diagramas de fase? La respuesta es, nacen de las curvas de enfriamiento de los elementos, como lo he visto acá al comienzo, ¿ya? En otras palabras, las curvas de enfriamiento hacen los diagramas de fase. Ya. Por ejemplo, esto de acá, miren. Esto de acá ya es un diagrama de fase de un elemento A más elemento B, pero ustedes ahí no observan las curvas de enfriamiento, no se ven. Solamente ven la curva líquidos y la curva sólidos, ¿correcto? Pero ustedes ya saben que esas curvas han salido de unas curvas previas, que son las curvas de enfriamiento. Ya, profe. Gracias.
Bien, chicos, entonces seguimos, ¿ya? Nos queda media hora todavía, nos queda media hora. Ok, miren, cuando hablamos ya de aleaciones, o sea, diagramas de fase, normalmente habla de aleaciones, ok, vamos a tener un concepto, voy a tener un concepto claro, el tema de solubilidad, ¿ya? Solubilidad. La solubilidad juega un rol importante en estos diagramas para poder explicar algunos comportamientos de los átomos y a la vez propiedades mecánicas de los materiales, ¿ok? Repito, la solubilidad juega un rol importante en los diagramas de fase, porque hacen posible que aparezcan algunas fases diferentes a la mezcla de los elementos, que hacen posible de que tengan propiedades mejoradas, ¿ok? Por ejemplo, aquí también juega un rol importante también la temperatura, ¿ya? La temperatura juega un rol importante. Cuando hablamos de solubilidad, se refiere a cuánto un elemento puede disolver a otro elemento. Ejemplo clásico, el agua y el azúcar. Nosotros sabemos de que nosotros podemos disolver azúcar en agua, ¿ok? Pero tiene su límite. Hay un momento en que yo, por más azúcar que le agregue a la taza de agua, el azúcar ya no se disuelve, ¿ok? Repito, la solubilidad se refiere al concepto de disolver un elemento soluto, ¿no? Eh, pero hay un límite. Hay un límite en el cual un elemento, el solvente, ya no puede disolver más soluto. ¿Ok? Entonces, a este punto se le llama saturación. ¿Ok? Saturación. O sea, hay un punto en donde se satura la fase y ya no disuelve más material. Por ejemplo, si hablamos de la mezcla del elemento A más el elemento B, ¿ok? Quiere decir que un elemento va a disolver a otro elemento, ¿ok? Al hablar de disolver me refiero a que se mezcla de manera homogénea, se disuelve de manera homogénea en la red cristalina, ¿ok? Por ejemplo, el fierro y el carbono, ¿no? Nosotros hablábamos la vez pasada de la red cristalina, ¿no? Siendo que el fierro es un elemento de alta densidad y el carbono es un elemento de baja densidad, ¿no? Normalmente en los aceros, el carbono se inserta en los intersticios de la red del fierro, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto se le llama disolución. O sea, los átomos de un elemento secundario se disuelven o se mezclan de manera homogénea en la red del elemento primario o del elemento disolvente. ¿Ok? Entonces, acá las palabras claves, solubilidad, ya sabemos a qué se refiere, saturación, límite máximo de disolución de un elemento en otro elemento, ¿ok? Pero aquí juega un rol importante. ¿Cuál? La temperatura. Hablábamos del ejemplo de la taza de agua con el azúcar. A temperatura ambiente hay un límite en el cual si yo agrego más azúcar, ya no se disuelve más el azúcar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura o caliento esa agua? ¿No? Va a permitir que el agua siga disolviendo más azúcar. Lo caliento más hasta posiblemente hacerlo hervir, ¿no? Va a disolver más azúcar. Obviamente que también tiene un límite, ¿no? Límite máximo también de saturación. ¿Ok? Dicho esto, vamos a explicar acá esta gráfica. ¿Ok?
Esta curva que ustedes ven acá en la gráfica se le llama curva Solbus. Esta es la Solbus. ¿Ok? Esta es la Solbus. Vamos a explicarlo de acá también en la siguiente gráfica, para entender cómo se va a ver de manera macro, ¿ya? Aquí lo mismo, y es un diagrama de fase de un elemento A más B, ¿no? Hay dos fases, líquido y sólido, intermedio es fase líquida más sólido, ¿ok? Una fase mezclada, ¿ok? Con esto, chicos, con esto terminamos, ¿ya? Vamos a echarle punche a esta gráfica. Es la parte que va a describir todo el comportamiento del material, ¿ok? Esta es otro diagrama de fase del elemento A y el elemento B. Dos elementos, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado la fase líquida y por abajo la fase sólida. Igual, el elemento A más el elemento B, y es una aleación, ¿ok? Es una aleación. Eh, hay, hay una, hay una temperatura muy importante en esta gráfica, que se le llama temperatura eutéctica, ¿ok? Entonces, miren, acá podemos ver la transformación de, de la mezcla A más B, de la fase líquida a la fase sólida, ¿ok? También podemos ver varias curvas que hemos hablado hace un momento. Por arriba está la curva líquido, ¿ok? Tanto para la izquierda como para la derecha, la curva líquido. Y por abajo tenemos la curva sólido. ¿Ok? Claro, ¿no? Esto ya hemos visto anteriormente. Eso estamos ya afinando en este diagrama de fase que es más complejo. Por arriba curvas líquidos, tanto izquierda y derecha, y por abajo la curva sólidos, ya la curva de solidificación de la aleación. ¿Ok? Si se dan cuenta, para la parte izquierda se entiende que hay, recuerden que este diagrama de fases de dos elementos, A y B, por ejemplo, fierro con carbono, puede ser este aluminio con cobre, ¿no? A y B. Entonces miren, el diagrama que me muestra, en la parte inferior, me muestra el porcentaje de composición del elemento B en el elemento A. O sea, quiere decir que el elemento A va a disolver, ¿ok?, al elemento B. O sea, se van a mezclar en una sola fase. Entonces, miren, tenemos en este lado 10% de B, 20% de B, 30% de B, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% de B, ¿no? O sea, elemento B puro, ¿correcto? Entonces, esa escala de la parte inferior corresponde al porcentaje del elemento B en el elemento A. Por ejemplo, yo quiero saber las propiedades mecánicas de la aleación A más B con un porcentaje de 10% de B. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar esta aleación, la que estoy marcando en este momento, esta aleación.
que corresponde a 10% de B. ¿Ok? Que corresponde a 10% de B. Repito, la parte inferior del diagrama de fase me indica el porcentaje de B en A. Yo preguntaba, yo quiero saber las propiedades mecánicas de la lesión A más B con un porcentaje de 10% de B. Y lo que voy a estudiar, lo que voy a analizar es la aleación en ese porcentaje, o sea, en ese eje. Con 10% de B voy a revisar todo su comportamiento, cómo se comporta desde líquido hasta sólido. ¿Ok? Igual, si quisiera saber cómo se comporta la aleación A más B con 80% de B, voy a estudiar esta aleación, esta curva, esta línea, ¿no? Y su comportamiento, desde líquido hasta sólido, pasando por diferentes fases. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya quedado claro para seguir. Viendo el diagrama, vamos a analizar puntos importantes de este diagrama, que es la base para entender los siguientes diagramas que vamos a ver: acero y después aluminio. Miren, aquí podemos ver, ya dije, las curvas líquidos y sólidos. ¿Ok? También podemos ver un punto intermedio, ¿no? Punto intermedio que está a 40% de B. Repito, hay un punto intermedio que está a 40% de B. 40% de B. ¿Ok? Si se dan cuenta, la curva justamente se intersecta en esa posición, las dos curvas líquidos, ¿no? Se intersecta en esa ubicación. ¿Qué quiere decir esta aleación? Y ya hablamos más técnicamente. Esta aleación 40% de B también quiere decir que hay 60% de A. ¿Está bien? Repito, esta aleación intermedia indica que hay 40% de B en la aleación y 60% de A. Profesor, una consulta. Sí, dime, Atenea. Del dibujo que usted nos hizo antes para explicarnos la curva líquidos y la curva sólidos, ¿dónde estaría en este diagrama? Porque, o sea, ahí hay dos curvas líquidos Correcto, y la curva sólidos está en horizontal. correcto, correcto, correcto. Así es como sale esta Ya, curva. pero, por ejemplo, Sí, dime tu duda. ya, o sea, en el dibujo que usted nos hizo anterior para explicarnos sobre las curvas, ahí donde se evidencia, por ejemplo, ese punto de intersección, porque, o sea, la curva del centro era que tenía punto 1, punto 2, punto 3. Muy bien, mira. Aquí hemos empezado dibujando primero las curvas de enfriamiento, ¿correcto? Con las curvas de enfriamiento se Sí, obtiene el diagrama de fase. ¿Ok? ¿Ya? ya. Aquí hemos empezado con una curva de enfriamiento de elementos puros A y B. Y luego hemos visto la curva intermedia, que es una mezcla de A más B, y me sale una curva, una gráfica lineal y homogénea. ¿Ya? Hay aleaciones. Esta curva de acá es básica, es bien básica para explicar la introducción inicial de las aleaciones. O sea, es así como se originan las aleaciones, bien básico, ¿ya? Pero hay aleaciones que tienen, que cuando uno dibuja el diagrama de fase, me sale este tipo de diagrama. Repito, cuando yo hago las curvas de elementos ya definidos, por ejemplo, un fierro-carbono, un fierro-carbono,
cuando yo hago las temperaturas de fusión y las curvas de enfriamiento, al final me sale estos diagramas. Así me sale. ¿Ya? De aquí lo muestro con un diagrama complementario, para que lo veas cómo sale. ¿Ya? De aquí lo muestro con un diagrama complementario. Pero este diagrama corresponde a una aleación ya un poquito más compleja. Pero igual quiero que reconozcan las curvas básicas, que es líquidos, sólidos. Ya. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Muy bien, seguimos, nos queda 9, ¿no? Araníbal me cuelga hoy día. Nos quedan 9 minutos. Entonces miren, esta aleación intermedia, que es 40% de B, se entiende, también 60% de A, se le llama aleación eutéctica. Eutéctica. ¿Ok? ¿Qué tiene esta aleación de especial? En realidad, esta aleación especial que ha salido entre esa interfase de las dos curvas, líquidos y sólidos, es una aleación perfecta. Se le llama perfecta, se le llama aleación de mejor mezcla, fácil de mezclar. Entonces vamos ya definiendo un poco ese tema. Cuando hablemos de eutéctico, se refiere a una aleación perfecta. En temas de propiedades mecánicas, esta aleación es la que mejor propiedades mecánicas tiene. Entonces recordemos, la aleación eutéctica, 60 de A más 40 de B, es la aleación perfecta, la que tiene mejores propiedades mecánicas. Apunten eso, que lo vamos a ver en todo el ciclo, ¿ya? ¿Por qué se dice que es la aleación perfecta? Una, porque tiene las mejores propiedades mecánicas, mejor resistencia, mejor dureza, mejor tenacidad, todo lo que sea mejor, ¿ok? ¿Y eso cómo se visualiza? Se visualiza en la microestructura. En la microestructura. O sea, los granos. ¿Ok? Ahí yo me doy cuenta si es eutéctico o no es eutéctico. Una aleación eutéctica se refiere también a que tiene la mejor mezcla. Se entiende que A más B. La mejor mezcla de A más B en cada fase de grano. Quiere decir que están bien mezclados. B se ha mezclado perfectamente en A. Se ha disuelto correctamente en A. Por eso que tiene la mejor mezcla. La mezcla más homogénea. ¿Ok? Por eso las mecánicas son buenas también. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la eutéctica? También podemos decir que es la mezcla o la aleación más fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque, miren, si chequeamos nosotros en el lado izquierdo, donde dice 0% de B, ¿no? Esta línea de acá, de la izquierda, o sea, el eje de la izquierda corresponde al elemento A puro. Y el eje de la derecha, vertical, corresponde al elemento B puro. ¿Ya? A y B. Si nos damos cuenta, la temperatura de fusión de A va a ser aquí. Si nos damos cuenta, la fusión de B va a ser aquí. ¿Ok? Entonces, yo para poder conseguir una aleación perfecta, necesito darle mucha temperatura, tanto a A como a B, ¿no? Y también los que estén cercanos a A más B, a diferencia de la eutéctica. La eutéctica, con poca temperatura, yo puedo lograr la mezcla perfecta. Miren, la temperatura eutéctica es menor
que la fusión de A y más la fusión de B. Es menor. ¿Ok? Por eso se dice que la mezcla eutéctica es una mezcla, una aleación fácil de fundir, fácil de mezclar, fácil de lograr. Se la mezcla perfecta, tanto en propiedades mecánicas como en solidificación. Con poca energía, poca temperatura, yo puedo hacer mi aleación eutéctica, a diferencia de A, B y las que están cercanas a B. ¿Ok? Chicos, ¿preguntas con esa parte? ¿Preguntas con esa parte? Profe, tengo una duda. Más o menos me quedó claro. ¿Me escucha? Sí, te escucho, dale. Profe, o sea, usted quiere decir que si hacemos un 20% de B, tenemos que hacerle a una temperatura, mientras que entonces A sería el 80% y sería otra temperatura. Claro, mira, ejemplo, una pregunta, ejemplo, queremos evaluar cuánto de energía o temperatura necesito para transformar una aleación de 20% de B. ¿Está bien? Y estamos por acá. Estaríamos por acá, por 20% de B. Entonces, mira, estamos viendo 20% de B desde el estado líquido. Lo he Ya. dicho acá, en este punto. ¿Está bien? Para solidificarlo hasta la fase sólida Sí, sí. hay un diferencial que tengo que transformar. Este diferencial es energía que se requiere para llevarlo de líquido hasta sólido. ¿Ok? A diferencia de la temperatura eutéctica. Ya. La eutéctica no requiero de mucha energía o casi nada de energía adicional para poder transformarlo de líquido a sólido. Como se dice que es la aleación fácil de Claro. mezclar, porque necesito poca energía termodinámica para transformarla de una fase a otra. Profesor, Dale. o sea, cada aleación puede tener o puede ser denominada aleación eutéctica si es que tiene un 40% del elemento B. Correcto. Teóricamente sí. Esa es la aleación perfecta que normalmente se encuentra en todas las aleaciones. Ay, ya. Cuando hablemos de técnica, Y para rápidamente. las aeronaves, Igual, se busca esa aleación eutéctica, justamente, ¿o no? No necesariamente. no necesariamente. Sabemos que la técnica es la perfecta, es la que tiene mejor propiedades, pero en aviación necesitamos materiales dúctiles con alta resistencia. Entonces normalmente tienen algo de eutéctico, pero algo también de la fase A o la fase B. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí podemos ver, O sea, en el grano, podemos ver, por ejemplo, esta podría ser ya. eutéctica, esta también, porque está sombreado, y el resto podría ser A más B Ujú. mezclados, A más B. Entonces, esa unión de dos fases distintas logran una propiedad mecánica aplicable a la aviación. La auténtica es la mejor, pero no capaz no necesaria para la aviación, porque en aviación necesitamos también utilidad para que sea cíclicamente de soporte de fatiga, ¿no? Ujú. Cuando veamos aluminio, Ya. vamos a ver más énfasis por qué no se elige euterio, no se elige una menor o una mayor dependiendo lo que se requiere para la aviación. Pero, o sea, una aleación puede tener tanto de eutéctica como de las otras. Claro, sí, son mezclas Porque, o sea, homogéneas. y con eso se refiere a que, o sea, cada grano puede ser diferente, o sea, es diferente. Va a tener fases diferentes. La idea es que tenga una fase bien disuelta.
pero dentro de esa fase disuelta va a haber algo de eutéctico. Tiene que haber algo de eutéctico para que pueda tener propiedades mecánicas mejoradas. Ya. Tranquilo, ¿no? O sea, ¿No? todo este diagrama de fase ocurre en cada grano. No, ocurre en cada sistema de aleación, en cada aleación. Se presenta, conforme vayamos viendo la estructura de cada aleación, sea de acero, sea de aluminio, vamos a ver cómo se comporta en cada etapa, en nucleación, en crecimiento y en sólido netamente. Ahorita estamos haciendo una introducción para entrar a los sistemas, pero sí quiero que quede claro más Ya. o menos los sistemas, cómo se van alineando, ¿no? En la práctica vamos a verlo cuando hagamos aluminio y acero, vamos a ver cómo hace énfasis estas transformaciones.